¿Cuántas cosas? ¿Verdad, Dorita? Qué bueno es Dios. ¿Cierto, querida? Diga, es bueno Dios, ¿no? Mejor que uno, mejor que nosotros, Dios. ¿No te parece, Lolo? Dios es mejor que nosotros. Ella va a buscar a su marido, el marido lo recibe con el nieto. ¿Qué te parece? Joya de Dios. Bueno, aquí tenemos un cartel a mi derecha. ¿Lo ve usted? ¿Sí o no? Bueno, acá atrás no lo ven, pero el cartel que dice... Yo la verdad que no le entendí nada. ¿Sabe que el texto de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una de las escrituras más fuertes que tenemos nosotros los cristianos? ¿Usted está de acuerdo conmigo, sí o no? Cuando uno dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, realmente es algo que te hace sacar músculos espirituales, te hace tener el coraje, el atrevimiento, que a veces de otra manera no sería tan sencillo tener. Pero cuando nos aferramos a la Escritura, a las promesas de Dios, a las declaraciones de Dios, y las hacemos fuertemente propias, el cielo se pone de nuestro lado. Así que en esta tarde quiero que usted se vaya a su casa con esta idea y con este pensamiento. Los que abrieron sus casas como nuevos grupos de crecimiento, recién estaba saludando a alguna gente por aquí que había abierto su casa como grupo de crecimiento. Los felicito, y a cada uno en particular que abrió su casa, y a los que ya tienen y hace tiempo están funcionando como grupos de crecimiento, que ustedes puedan llevarse esta idea, puedan llevarse esta declaración para este año que viene. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, dígalo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una expresión muy fuerte, muy grande. Y a veces uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿De qué se trata? Es interesante ver que cuando en una expresión como esta, por ejemplo, se usa la palabra todo, y San Pablo aquí en Filipenses usa muchas veces la palabra todo. No vamos ahora a hacer ese análisis, pero por ejemplo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Es muy enfático. Ahora, aquí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, la palabra todo significa que nada queda afuera. Ninguna cosa se excluye, todo entra. De tal manera que podemos decir, lo que fuere, entra. ¿Está bien? Y qué interesante, porque de alguna manera esta palabra además se expresa de esta forma. Mire, a todo le puedo hacer frente. A todo le puedo hacer frente. Estaba viendo en un video que se estaba peleando un perro con un canguro, y el canguro le iba ganando al perro. ¿Sabe que el canguro se pone en dos patas, ¿no? Y se para como un tipo, grandote así el canguro, y el perro le estaba ganando, pero viene el dueño del perro y se pone a pelear con el canguro y le pega una piña, el canguro se queda ahí. ¿Qué pasó? No esperaba esta. Es un videíto que han andado poniendo en la televisión en estos días. Un tipo se enfrenta a un canguro. Yo tengo un amigo mío aquí que él suele contar, cuando era joven, ahora ya es un hombre joven como yo,
Cuando era muchacho, había esos circos que andaban por los barrios y eran circos que traían animales. Ahora ya no se usa más eso. Y había un oso en el circo. Y le daban un premio al que se peleaba con el oso. Y él se animó y se enfrentó al oso. Dice que el oso le pegó un manotón así y terminó contra la lona. No sé si está mi hermano Pérez por ahí. Ah, no iba a decir quién era. Pero ¿sabe qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También yo puedo decirlo de esta forma: a todo le puedo hacer frente, a todo puedo enfrentarme, porque Cristo es el que me da la fuerza. Tremendo, hermano, tremendo. Y cuando usted puede poner eso fuertemente en su corazón y sostenerlo, realmente usted recibe una fuerza, una potencia de parte de Dios que lo hacen a usted una persona más que vencedora. Diga conmigo otra vez: todo lo puedo. Si yo lo quiero escuchar con más fuerza, mejor. Otra vez: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este año vamos a decirlo con fuerza todo el año. Esta será la palabra que vamos a tener en nuestros instructivos de oración. La palabra será todo lo puedo. Por supuesto que termina con en Cristo. Por eso es muy importante saber que no significa que yo todo lo puedo hacer cualquier travesura. Todo lo puedo siempre que yo permanezca en Cristo. Que Cristo esté conmigo y yo esté con Él. Si algo que voy a intentar, Cristo no me acompaña, ya voy a ir en mis fuerzas. Pero es interesante porque todo lo puedo. Si Cristo va conmigo a cualquier cosa, ya no habrá temores, no habrá miedos. Quiero hacer una mirada rápida. Si usted tiene su Biblia, ¿la tiene o no la tiene? Mire qué interesante. Vamos a hacer un rápido estudio bíblico de Filipenses. Porque Pablo dice esto y lo escribe en el capítulo 4, casi terminando su escrito. Son 4 capítulos. Y cada uno de los capítulos tiene su sentido, apuntando a que iba a terminar con esa declaración. Él iba a terminar diciendo: todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece. Y él arranca, ¿sabe cómo arranca? En el capítulo 1 es interesante, porque tenemos de alguna manera el fundamento de la fe cristiana. El amor de Pablo hacia los de Filipos, hacia la iglesia. Mire, si hay algo que usted tiene que tener es un gran amor hacia los hermanos. Usted puede decir todo lo puedo si usted tiene un profundo amor hacia los hermanos. Y Pablo establece eso, ¿no? Da gracias por los hermanos, se acuerda de los hermanitos en oración, de su grupo de crecimiento todo el tiempo, de los más débiles, de los más pequeños, de los más grandes. Y sabe que una cosa, él es interesante, porque él está acordándose y orando y amando a su iglesia desde la cárcel. Porque él está preso en ese momento por causa del evangelio. Había persecuciones. Y él desde la cárcel dice: yo me gozo porque la iglesia sigue predicando. Decía el apóstol Juan Herrera recién, y él decía: mirá, si ahora le haces una broma y le decís: yo me voy, y se quedan ellos, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a aceptar? A veces uno se va porque tiene un propósito, un plan de Dios. En buena hora, porque hay otros que están asumiendo el ministerio, pero por muchos motivos te pueden meter preso o podés estar con problemas de salud. Sin embargo, Pablo dice: yo me alegro por la iglesia. Mire, el respaldo de su declaración siempre serán los hermanitos, siempre será la iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted está metido en la iglesia, si usted está hermanado con todos, si usted está unido a la iglesia. Y Pablo sigue mirando aquí en esta carta de los Filipenses y en la realidad que él plantea y nos desafía a ser combatientes de la fe.
Y Él nos lleva de alguna manera, usted lo podrá leer después, a revisarnos a nosotros mismos, a ver qué me motiva, qué me impulsa, qué me lleva a ocupar el lugar que tengo. Por ejemplo, usted que hoy abrió su casa como un nuevo grupo de crecimiento, ¿cuál es su verdadera motivación? Mañana vamos a hablar de esto, lo espero mañana. Usted que ha sido consagrado, chicos, al ministerio pastoral, ¿cuál es la razón que te movió a decir, yo quiero, yo acepto? Y eso uno tiene que revisarlo. Usted que es maestro, ¿hay maestros aquí? Maestros de grupos de crecimiento. ¿Cuál es la verdadera motivación? Y la verdadera motivación realmente es que nosotros podamos poner a Cristo. Y Pablo decía así, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué era la motivación de su vida? Cristo. Diga conmigo, para mí el vivir es... Ahora, estamos rodeados de tentaciones y de pruebas que nos quieren hacer interesarnos en otras cosas, que el dinero, que, no sé, las diversiones, los placeres. Pero Pablo tenía en claro, por eso podía decir todo lo puedo, porque tenía en claro que el único motivo de su vida era por Cristo. Usted vive por Cristo, viva por Cristo, porque entonces usted podrá tener toda la victoria por Dios preparada. En el capítulo 2, ¿sabe qué se destaca aquí? En gran parte, cómo debe ser la vida del que ama al Señor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, verso número 5, haya pues este sentir que hubo en Cristo. ¿Qué tengo que sentir para poder declarar lo que Cristo siente? Tengo que latir con el corazón de Jesucristo. Tengo que pensar con la mente de Cristo. Bueno, ese es un modo de vida. Ese es un modo de vida. Esencialmente un sentido de humildad. Chicos que han sido consagrados hoy, los pastores, los supervisores, los coordinadores, los maestros del ministerio, si hay algo que debe caracterizar tu vida es la humildad, el sentir de Cristo, el cual se agachaba para limpiarle los pies, lavarle los pies a sus discípulos. Estamos llamados a servir, a lavar los pies. No estamos llamados a ser servidos, sino a servir. Por eso podemos decir, ahora todo lo puedo, porque yo estoy dispuesto a meterme en el barro para quitar el barro. Me estoy dispuesto a ir al chiquero para sacar a los chanchos. Estoy dispuesto a ir a donde está la necesidad y poner mis manos sobre los enfermos, cualquiera sea, aunque sean leprosos, y sacarles la enfermedad de encima, porque Jesucristo me dio el ejemplo. Y entonces yo puedo decir, capítulo 3, es interesante el capítulo 3, porque en el capítulo 3 empieza a surgir la recompensa por vivir como hijo de Dios, la recompensa. Usted y yo tenemos una ciudadanía que está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Usted y yo ya no somos solamente argentinos o peruanos o bolivianos o chilenos o cualquiera fuera. Ahora usted y yo, santiagueños. Ahora usted y yo somos, dice aquí, o alemanes, ahora dice aquí que nosotros somos ciudadanos, verso 17, del reino de Dios. Verso 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Con esa esperanza del Salvador yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos esperan al Salvador? La Biblia dice que Él vendrá en la nube del cielo, sonará la trompeta. Sonará la trompeta. Sonó. Ahí está, muchas gracias. Sonará la trompeta, y el Señor vendrá para transformar nuestro cuerpo de humillación, dice el verso 21, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano querido, San Pablo nos está llevando a que podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijimos al principio, hermanos, el amor sincero
por los hermanos, por la iglesia. La actitud correcta, capítulo 2, en Cristo, de humillarnos, hacer la obra que nadie hace, levantar el papelito del suelo y limpiar los asientos, transportar la silla, hacer todas las tareas. No hay ninguna tarea que usted no quiera hacer. En el capítulo 3 decimos, empiezan a vislumbrarse las grandes bendiciones. Por ejemplo, en el capítulo 3, Pablo especialmente habla de su testimonio. Algo que nos está siendo de gran carga en nuestros corazones, hermanos, es que usted y yo seamos capaces de tener en claro el testimonio de transformación de nuestra vida. Yo recibí varios mails en estos días donde muchos hermanitos daban cuenta de tremendos testimonios en su vida. Me escribe una familia que fue a visitar a sus padres a la provincia de Entre Ríos, un pequeño pueblo llamado Avigdor, 600 habitantes. Y allí en medio del campo, dijeron, correspondía con el grupo de crecimiento en su casa y vamos a tenerlo acá. Ahí juntaron a la peonada, hasta caballos había en el grupo. Y ahí predicaron a Cristo, tenían las hojas del grupo de crecimiento y casi todos aceptaron a Cristo por la fe en su corazón. Hay testimonio del poder salvador y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Había un hermanito aquí recién y él me mandó un mail, lo leía hoy. Acá arriba estaba el hermano y es impresionante el mail, porque él cuenta la felicidad que tenía porque ayer se graduó su hijita y como abanderada. Y él contó cómo Dios lo sostuvo y le dio la victoria en días difíciles de su vida. Y yo sé, aún de experiencias personales muy difíciles, pero cómo Dios le dio una nueva oportunidad. Y Dios lo sostuvo, le dio la provisión. En todo este periodo tenía una hija más chiquita que está preciosa, bellísima, gloriosa, pero se enfermó gravemente del corazón. Tuvo que tener una operación enorme y un tratamiento. Pero ahí él sosteniendo que la hija fuera a la iglesia y de alguna manera a la escuela que es la iglesia, y allí estaba y me cuenta su testimonio y hoy ver a su hija, fruto de ese esfuerzo también, siendo una chica testigo de Cristo y abanderada en la escuela. El Señor tiene recompensa. Diga, mi Dios tiene recompensa. Yo le sugiero que usted no afloje en nada. ¿Cuál es tu propia experiencia? ¿Cuál es tu propio testimonio? ¿Vos tenés en claro de dónde el Señor te sacó? Cristo te libertó de las cadenas que te ataban y te dio un plan precioso y eterno para tu vida. ¿La tenés clara? Aquí nosotros solemos decir 2 o 3 cositas sencillas para que a usted se le vaya clarificando el panorama y decimos, Dios te llama a ser un maestro, cada creyente un maestro. Decimos como un eslogan, sí, el desafío de cada casa es llegar a ser ¿un qué? Un grupo de crecimiento. Y ahí usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que este capítulo 4 ahora, el final, encontramos de alguna manera el poder del vivir cristiano, que puede llegar a esta declaración tan fuerte y tan tremenda. Todo lo puedo. Pero al principio, ¿sabe qué asegura? Del capítulo, asegura la alegría. Hermano, usted puede ganar plata, pero ser un amargado. Usted puede tener la fama que muchos quisieran tener, pero ser un amargado. Usted pudiera tener una familia numerosa, pero ser una persona amargada. Pablo dice, el gozo, la alegría, el regocijo del Señor es lo que tenemos y en eso tenemos que regocijarnos siempre. Regocijaos en el Señor. La alegría es la gran recompensa. La gran recompensa que comienza a entregarnos el capítulo 4, así como una gran fuente de poder. Por eso, hermano querido, mírelo usted si tiene su Biblia allí, porque dice que además la paz de Dios, la alegría y la paz, el gozo y la paz de Dios, verso 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Es el shalom de Dios. El que vive en esa relación con Cristo tiene paz, tiene gozo y todo lo puede. El que está con Cristo, el que lo sigue a Él, el que crece en Él, el que le sirve a Él, el que ama a los hermanos,
el que tiene en claro los beneficios de ser cristiano, que es librado de las tentaciones del mundo, él comienza a tener algo adentro que nadie puede tener, solo los cristianos, el shalom, el gozo y la paz tremenda del Señor. Porque el Señor transforma, libera a todos de las fuerzas satánicas que a veces los aprisionan, los atan y nos lleva a disfrutar en libertad. Conocemos, y es verdad, cómo el poder humano, la autoridad, el poder humano tiende a destruir, a corromperse. En estos días se habla mucho de eso. Pero el poder de Dios nos permite a los cristianos construir una nueva vida fundamentada en Cristo y ese poder indestructible. Y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, cuando Pablo dijo todo, verso 13 de este capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él dice todo, quiso decir exactamente eso, que nada se exceptúa. Por supuesto que no se refiere a cualquier acción alocada que uno pretenda realizar fuera del Señor. Tengamos en cuenta que Pablo dijo en Cristo. En Cristo. Es decir, unido a Cristo, siguiendo la voluntad del Señor para nuestra vida. Hermano, Él te proporciona, te da el poder, la fuerza para realizar lo que es esa hazaña imposible. La fe te impulsa, el Espíritu del Señor está con vos. Mientras permanezcas unido a Cristo, tendrás ese poder que todo lo puede. Tenga en cuenta, por eso afirmamos al principio, que somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia. A todo le podemos hacer frente permaneciendo unidos en la congregación, en la comunión de los santos, en la iglesia de Cristo. Mire, vamos a repasar llegando al final. Pablo no estaba diciendo que podemos hacer la totalidad de nuestros caprichos, pero sin lugar a dudas destaca lo que Dios tiene preparado si andamos con Él. Hasta que Él nos lleve a su presencia, usted y yo viviremos en victoria, seremos más que vencedores. La otra frase que está en este, todo lo puedo en Cristo, ¿por qué? Porque Él ¿qué? Diga, me fortalece. Usted tiene que buscar su fortaleza cada día. Usted tiene que ser la persona de la oración. Usted tiene que ser la persona del ayuno. Usted tiene que ser la persona de la comunión. Usted tiene que ser la persona de la escritura. Porque de Él, de su palabra, de la comunión con Él. Dice San Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Querido hermano, ¿cuánto tiempo pasás en oración cada día? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Das testimonio de Él? ¿Le estás sirviendo y estás llevando fruto para su gloria? ¿Hay alegría y satisfacción en vivir en Cristo en tu vida? Hay que empezar allí. Señor, te agradezco, porque la realidad es esta. Tengo satisfacción contigo. Yo termino con un versículo más. ¿Me acompaña, por favor? Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo de este capítulo 4, versículo 14. Después del 13 dice, escuche, y lo acompaña. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y el 16 dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abundéis en vuestra cuenta. Pablo dice, mire, el amor y la comunión y estar en Cristo es algo tan práctico y sencillo a veces como que usted tiene que ser sabio en ofrendar y en diezmar. Y dice, hicieron bien enviarme la ofrenda y los donativos especiales y las primicias cuando yo estaba allá en el otro lugar, porque estaba necesitado. Hicieron ustedes muy bien. Y todo lo he recibido, verso 18, y tengo abundancia
Es una ofrenda de olor fragante que ustedes han enviado. Por eso, ese verso 19 es tan querido también. Mi Dios pues suplirá todo lo que a ustedes les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tal vez muchos de los de Filipo no gozaban de una situación pum para arriba económicamente hablando, pero igual ofrendaban. Al dar la ofrenda, Pablo les aseguró que Dios les supliría lo necesario de acuerdo con su situación. Esta acción de Dios, por supuesto, se aplica a nuestra situación actual. Dios provee para todos, para nuestras necesidades y siempre en abundancia, porque Él provee con generosidad y lo hace porque nos ama y como hijos suyos que somos, Él conoce nuestras necesidades, nuestras carencias. Y usted y yo entonces podemos pararnos en fe y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez en esta tarde, es temprano todavía y vamos a terminar para que usted pueda regresar a tiempo a su casa para venir mañana temprano los que deban venir. 8, 10 y 30, 14, 16:30 y 20 horas. Pero piensen en esta frase que nos tendrá que sellar todo el año 2017. Todo lo puedo en Cristo que me... A ver, dígalo. Mire, me da la impresión que es cierto, hemos estado aquí por más de 3 horas y es probable que algunos ya no tengan voz, pero que le salga disfónico, póngase de pie, le ruego. Y vamos a gritarlo lo más fuerte posible. Cuando yo diga 1, 2 y 3, usted lo va a gritar. Usted va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Atención, a ver, ¿está preparado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios.